este término, un primario de origen desconocido. Y todo surge por una anécdota que ya les voy a contar por qué surge, por qué empezamos con esto. Primero tenemos que saber qué es un primario de origen desconocido. Entonces, ¿cómo lo definen las diferentes guías de oncología? Como un grupo heterogéneo de neoplasias que se caracterizan porque tienen una enfermedad metastásica, no se identifica el primario y hay exhaustivos esfuerzos diagnósticos para poder llegar a identificarlo. ¿Qué pasa y qué significa ese primario? Entonces, ¿cuál es su importancia? Resulta que cada vez más con el advenimiento del PET y como lo muestran los algoritmos que ya más adelante les voy a mostrar, cada vez es menos la posibilidad de tener un primario de origen desconocido, pero a nivel mundial representa el 2 al 5% de todos los cánceres. Reportaban que más o menos de 3 a 4 casos por 100.000 personas se habían reportado cerca del 2024. Corresponde al 8% de las muertes por cáncer y ese ahí el impacto. ¿Listo? La incidencia aumenta con la edad y es mayor en hombres y genera importancia, ¿por qué? Porque como no pueda conocer ese primario, igual ha ido avanzando mucho la parte tecnológica, yo pudiera con unas herramientas que ya les voy a mostrar, tratar de identificar, pero de eso es importante que ustedes tengan presente que las imágenes diagnósticas son un factor importante. ¿Listo? ¿Qué aspectos debe usted evaluar cuando identifica un primario de origen desconocido? Primero y lo más importante es conocer esto. ¿Qué pasa y por qué, digamos, la mortalidad en ellos es más alta? Ay, ¿qué pasó? Espérenme. Ya, gracias. ¿Qué pasa? Resulta que a medida que va pasando el tiempo, estas clonas se van a ir cambiando. Entonces, el crecimiento en la parte tumoral y el caso del tiempo, lo que hace es que esas células que tienen diferentes, digamos, en esa parte de ese microambiente tumoral, se sometan, digamos, a diferentes estímulos que pueden ir alterando y eso hace que podamos tener una enfermedad mucho más agresiva y en el momento del diagnóstico, por eso, pues, tienen metástasis. Entonces, ellos van teniendo unas etapas y lo ideal, digamos, de este tipo de neoplasias es tomarlas en unos estadios tempranos, pero si no sabemos el sitio, pues es ahí donde se va complicando. Entonces, yo tengo dos caminos cuando tengo un primario presuntivo identificado. Inicialmente la biopsia y la inmunohistoquímica del sitio de que yo sospecho que es metastásico, se hacen perfiles moleculares, se trata de estadificar el TNM y de acuerdo a eso pues se da una terapia específica. El problema está cuando usted no lo encuentra. ¿Sí? Entonces usted intentó, le hizo toda la inmunohistoquímica, le hizo todas las pruebas moleculares, no puede hacer un TNM y entonces le toca hacer una administración de una quimioterapia que ya los oncólogos sabrán mejor en la parte empírica. Y entonces, ¿qué hago en esos pacientes? Ahí es cuando empezamos a emplear una estrategia para enfocarlo. Esto es todo lo que históricamente ha enfocado un tumor primario de origen desconocido. Resulta que ellos empezaron con el advenimiento, pues obviamente de las pruebas diagnósticas que en ese momento había, que eran de radiología y pues eran muy precarias. Fíjense que hasta 1998 empezó la primera evidencia del uso del PET, no sé qué pasa aquí, algo le estoy despichando mal. El de acá, sí, este. Sí, ok, gracias, perdón. Ya, gracias. Entonces, tenemos el PET, que fue hasta 1998, ese primer trazador que se usó fue FDG. Y luego de eso ya empiezan las guías a empezar a considerar que el PET realmente sí tiene un impacto para ellos en esa parte de estadificación y en esa parte de encontrar esa lesión primaria. Estas son las guías NCCN propuestas para el otro año, pero pues digamos que es la última versión revisada y a mí me llama todavía la atención. Fíjese que ellos nos hablan todavía de la parte de las imágenes anatómicas, todo lo que es la tomografía y solo en la parte de abajo en un apóstrofe muy chiquito dice, si digamos tiene la posibilidad de hacer PET, hágalo. Y debería ser, como les voy a mostrar la evidencia, pues muchísimo más factible y con FDG que la evidencia es rotunda. Este artículo de este año es del New England Journal of Medicine, es una revisión que ellos hacen de los primarios de origen desconocido y fíjese cómo ellos ya abordan la necesidad sí o sí dentro de la imagen de incluir el PET-CT y hay muchas revisiones sistemáticas que prueban el papel. Entonces ustedes dicen, bueno, pero estamos en simposio de FAPI, ¿por qué me habla de FDG? Pues es que ahí venimos. Resulta que les pasa esto, ustedes están en un hospital y tienen un paciente con un primario de origen desconocido y el ciclotrón tiene daños, no puede producir flúor. Y entonces viene el jefe del servicio, le dice que lo están acosando y que necesita otra molécula y que él se acuerda de esa molécula nueva que se llama FAPI. ¿Eso tiene indicación? Eso vamos a responder al jefe en esta charla, en los minutos que nos quedan.
Ya el doctor Gilsen les mostró esta imagen. Dependiendo de ciertos tipos de tumores, hay unos donde el FAPI y el FDG pueden llegar a ser similares, donde el FAPI es mejor o donde el FAPI es inferior. Eso es importante tenerlo presente porque eso pues también va a limitar el papel del FAPI para buscar esos primarios de origen desconocido. Ya para el año 2021 nos iban mostrando en las diferentes revisiones que una de las indicaciones del FAPI eran los primarios de origen desconocido. Ya les voy a mostrar en la literatura, sobre todo en qué está reportado. ¿Listo? Eso es lo que nos vamos a ver a continuación. Para el año 2022, estos autores lo que hicieron fue tomar este grupo de pacientes que les habían hecho FDG y era negativo. Y ellos tenían sospecha de que tenía un primario de cabeza y cuello. ¿Listo? Entonces ellos lo que hicieron fue evaluar después nuevamente esas imágenes con FDG y hacerle a estos pacientes un galio-FAPI. ¿Qué encontraron ellos de esos 18 pacientes? Que la mayoría eran carcinomas escamocelulares y que pudieron determinar tanto el tumor primario como comportamiento metastásico, no solo a ganglionar, habían unos que tenían compromiso pulmonar y a distancia. Entonces ellos decían que de ese grupo de pacientes, aproximadamente el 31% habían encontrado esas lesiones para los primarios y mucho más para las metástasis, y que era una muy buena opción cuando esos pacientes tenían un primario de origen oculto de cabeza y cuello y el FDG era negativo. En este ya se arriesgaron un poquito más y los compararon directamente. Ellos evalúan dónde pudieran estar esas ubicaciones y qué tanta posibilidad tenían ellos de encontrar falsos positivos, falsos negativos, la sensibilidad y la especificidad. En cuanto a la sensibilidad para poder encontrar ese primario, fíjese que es mayor con FAPI que con el FDG y el valor predictivo positivo es mucho mayor y la tasa de detección también. Esto, bueno, pues que nos devolvemos. Y esto pues también impactaba mucho en la mortalidad de esos pacientes porque podían darle un tratamiento dirigido y no se ponían en este lado que les muestro que tendrían que hacerle manejo empírico y eso afecta realmente el pronóstico de la enfermedad. Este es un reporte de caso que hicieron este año donde comparan lo que es la parte del FAPI con el FDG. ¿Qué pasa? Recuerden que nosotros tenemos una biodistribución en el FDG y muchas veces, como también lo vieron a nivel cerebral, esa biodistribución nos puede alterar el buscarlo. Entonces estos autores encuentran que realmente ellos sí encuentran esas lesiones primarias aquí a nivel de la orofaringe y también encuentran las metástasis y cuando hacen la correlación con la biopsia es una correlación positiva. Entonces ellos lo que recomiendan, pues digamos, es en esos pacientes que realmente estos estudios no son concluyentes, que se considere el hacer el FAPI. Y aquí venimos a una revisión sistemática. Les puse los de cabeza y cuello porque digamos que es lo que más literatura aborda. Esta revisión sistemática salió este año. Estos son los keywords que ellos usan y esto es todo el flujograma Prisma. Al final ellos se quedan con 8 artículos y aparte de los tumores de cabeza y cuello, de los artículos que ya les mostré, ellos reportan casos y también pequeñas series de casos de que identificaron a nivel de esófago, estómago, hígado, páncreas, mama, pulmón, tiroides, colon, ilion y recto. Esos fueron los sitios. Dentro de la comparación que ellos hacen, encuentran, pues este gráfico fue el que yo les mostré y ellos por eso mismo lo dicen, ellos reportan que no pueden hacer como tal una integración de los resultados por la misma heterogeneidad de la muestra, pero nos van narrando que realmente lo que ellos más les llamaba la atención es que no solamente les servía para la detección de la lesión primaria, sino metastásica ganglionar, mucho compromiso pulmonar y a hueso. Entonces eso les permitía una adecuada estadificación del TNM que importa bastante en la parte de la supervivencia. Y ellos concluyen que realmente sí puede haber un uso, que realmente faltan más estudios con más pacientes, como es todo lo que les vamos a ir diciendo hoy en ciertas patologías y que eso pues tiene que incentivar a que mejoremos esa parte de la investigación. Entonces, ¿qué ventajas tengo yo del galio-FAPI en este tipo de tumores? Ya les explicó la doctora Liliana, el doctor Gilsen, todo esto. Recuerden que tenemos ese microambiente tumoral, ese estroma y esa facilidad de que eso nos va a ayudar en la parte de las imágenes. Recuerden la biodistribución, ¿sí?
como yo tenga esta distribución diferente a la del FDG, ustedes van a ver, por ejemplo, una mejor relación tumor-fondo. ¿Se acuerdan las amígdalas? Dentro de los estudios que les mostré, ellos hablaban, por ejemplo, en los tumores de cabeza y cuello, que el FAPI les había ayudado a disminuir mucho las intervenciones de las amigdalectomías diagnósticas, porque realmente cuando las lesiones salían positivas en el FAPI, sí tenían una correlación positiva histológica, mientras que con el FDG tenían muchos falsos positivos, porque dentro de la bioextracción pues está el anillo de Waldeyer. Es posible pues obtener ese estudio positivo, como ya les mostré, en pacientes que tienen este estudio negativo de FDG, en la parte de cabeza y cuello, lo que ya les expliqué, la amigdalectomía, y es un poco más preciso el FAPI para evaluar ese estado ganglionar N0. ¿Por qué? Porque los estados reactivos pueden ser positivos en este FDG y eso pues aumentaría una estadificación que no es correcta. ¿Qué posibles fuentes de error? Recordemos que es un estroma, que son células que pueden ser pluripotenciales y que no solamente se van a ver en patología maligna, yo también puedo tener patología benigna, y todas estas causas las debe evaluar el médico que en ese momento está leyendo el estudio y debe considerar si lo que está evaluando es realmente una captación que puede corresponder a una neoplasia o lo que está viendo es un posible falso positivo. En este caso se los digo así porque estamos hablando de términos oncológicos de todas estas enfermedades que no son oncológicas, ¿sí? Como pueden ver, pues aquí digamos, pues lo detallé como para que lo pudieran ir leyendo, pero casi si ven ustedes todo procesos inflamatorios, infecciosos por el mismo origen de donde estamos tomando la molécula, pues serían las causales. ¿Listo? ¿Qué algoritmo de manejo nos propone los que más han estudiado el uso del PET-FDG en primarios de origen desconocido? Yo empiezo, busco sospecho, le hice la biopsia, le hago el estudio FDG, ¿sí? Pero si no lo encuentro, ¿qué hago? Acuérdense, el PET con FAPI es una opción, ¿sí? Ya les estoy mostrando que identifica tumores y no solamente tienen que ser de cabeza y cuello. Y eso, pues en este caso, sí estaría muy limitado a el FDG salió negativo, les pasa lo que nos pasó a nosotros, no hay FDG. Es una opción. Mensajes para llevar a casa, el primario de origen desconocido es un reto diagnóstico, ¿sí? Si bien hemos avanzado en inmunohistoquímica, tenemos más pruebas invasivas, no invasivas, sigue siendo un reto. Hay pacientes que no se les encuentra el primario y siguen con quimioterapias que tienen que ser empíricas. La evaluación debe ser integral y estructurada. El FAPI tiene una alta sensibilidad para determinar neoplasias primarias ocultas y es una alternativa útil cuando el flúor no es concluyente o no es diagnóstico o de pronto no lo tienen a mano. Reconocer esas captaciones que no son oncológicas es importante para que no demos un falso positivo y alteremos el tratamiento de ese paciente. Recordarles que el Instituto Nacional de Cancerología es el único en Colombia que tiene 4 centros de excelencia, de los cuales estamos muy orgullosas, y uno de esos pues es el que tenemos en PET. Muchísimas gracias.